Hola neuroturistas, acabo de salir de la sala de las joyas de la corona y realmente es impresionante cómo narran la historia de cómo sacaron los diamantes desde el África, cómo pasaron por ejemplo por los árabes, por los musulmanes, por el imperio mongol, incluso toda la vuelta que dio para llegar finalmente a la corona inglesa. Los diamantes y la riqueza que sacaron de la India cuando la India pues obviamente fue colonia hasta no hace mucho, hasta el siglo XX fue una colonia británica. Y es bien interesante mirar cómo algo que simplemente es una piedra, una roca o el oro, porque también hay una cantidad es impresionante la cantidad de joyas y de cosas tan hermosas también elaboradas, pero todas son simplemente manifestaciones de materiales, ¿no? De la tierra, en fin, las joyas y el oro y la plata y todo esto son cosas materiales, pero cómo adquieren un símbolo tan importante para la sociedad y para la cultura, un símbolo que en este caso, además del dinero, porque deben costar una cantidad de millones de euros, libras, dólares, pesos, adquieren un valor mucho más allá de lo económico, que es un valor simbólico. Y cómo los seres humanos, a través de la cultura, de la sociedad, le damos a las cosas valores simbólicos. Y aquí es bueno diferenciar: una cosa es el costo y otra cosa es el valor. El costo es lo que cuesta de pronto tenerlo, que puede medirse incluso en dinero, y otra cosa es el valor, que muchas veces no se puede medir en dinero, sino que es un valor que le da la sociedad o que le da la persona. Y ese valor es una construcción de la mente, es una construcción cognitiva, psicológica y emocional. Y ahí es donde entra nuevamente en juego todo lo que hablamos de la neurociencia, como nuestro cerebro, a través de nuestras experiencias y a través de las vivencias, de la cultura, pero también con una base biológica estructurada en la satisfacción de necesidades reales, le va dando un valor a las cosas que va más allá del costo. De aquí, en las joyas de la corona, en la Torre de Londres, es un ejemplo magnífico. No pude grabar adentro, por supuesto, no dejan grabar, incluso tomé una foto y me regañaron, pero es algo que vale la pena conocer. About 50, 60 years ago, 1241, there was a fellow called Griffith ap Llywelyn. You ever heard of him? Griffith ap Llywelyn was a prince of Wales, far away. They were at war with England, I mean, and he was taken here. He was basically sold. Obviously, not take that, but he was kept top there. Estamos en la Torre Blanca. La Torre Blanca era un lugar un palacio, donde inicialmente pues, estaba diseñado para vivir el rey, y es el palacio más antiguo, o la edificación más antigua de las Torres de Londres. Y una cosa curiosa es que cuando va uno a subir o a entrar,
hay que subir unas escaleras de madera por fuera para poder entrar a la torre. Explican que esas escaleras de madera las hacían de madera a propósito por si estaban sitiados o eran atacados, las podían quemar y así los que están en el interior, la guardia o el rey incluso, pues estarían protegidos. Entonces eso es lo que explican ahí. Cuentan también que con el paso del tiempo la torre ya pasó de ser, por ser tan segura, tan fuerte, pasó de ser un lugar de residencia y se convirtió como en un almacén de cosas muy importantes para guardar. Se me convirtió más en un almacén. Y es impresionante mirar, aquí están todas las armas, bueno, guardan réplicas de las armas y ver cómo los caballos también eran fortificados con sus escudos y cómo los reyes, reinas y los diferentes caballeros utilizaban todas estas armaduras que los cubrían. Se me hace difícil a mí imaginarme, me imagino que ustedes también, puede ser gran dificultad, cómo harían para pelear con estas vestiduras. Le preguntaba yo ayer o antier a alguien y me explicaba que pues si bien los protegían les quitaban muchísima movilidad y eso hacía que las luchas fueran muy fuertes, muy agresivas, pero poco ágiles. En fin, es bien interesante estar acá en la Torre Blanca en Londres, muy interesante y también seguir conociendo y hablando un poco sobre el ingenio humano tan utilizado para cosas maravillosas, pero también para la guerra. Todo lo que vemos acá es guerra, conquista, lucha, parte de nuestra historia. Y estamos en la gran sala, la parte principal de la Torre Blanca. Y bueno, es bien bonita, bien interesante. Imaginémonos cómo podía haber sido esto en esa época, con las paredes llenas de colores, llenas de tapetes, y una mesa en el centro y mesas en los lados y músicos, en fin, imaginémonos cómo era eso en esa época y porque era la parte principal del palacio. Pero lo interesante que hay acá es esta chimenea. Y uno diría, pues chimeneas normales, en todas partes hay chimeneas, pero esta chimenea, y más con la tecnología de esa época, esta chimenea es especial porque fue la primera chimenea que tenía una salida y unas esclusas, no sé cómo se llama exactamente, para sacar el humo, porque antes de eso pues las chimeneas y los hogares en las casas y castillos pues llenaban de humo y no habían esclusas para salir, pero esta fue la primera. Entonces esta sala tenía todo el lujo que se podía pensar para la época, las más grandes comodidades que se podían tener para la época. Un dato interesante de Enrique VIII, que lo vimos iniciando una imagen de caballo con una armadura, es que la armadura que tiene ahí es real, la hicieron a imagen de él. Entonces es fácil imaginarse cómo era el cuerpo de él, más o menos a los 20, 26 años, cuando él está muy enamorado de su esposa Catherine o Catalina. De hecho, en la armadura aparece H de Henry, de William, pues, VIII, y K, que es Catherine o Catalina, y estuvieron casados 24 años, muy enamorados. Sin embargo, pues, tuvieron que separarse, se separaron porque él necesitaba tener hijos y no podía tener hijos, entonces se separó y luego se casó con Ana Bolena para tener su descendencia. Pero es bien interesante, es una historia de amor, una historia también de tristeza y de cosas de la época. Entonces también es como mirar la importancia que era la descendencia para asegurar la dinastía, para asegurar la continuidad de su reinado y de su legado y de esa parte genética, de heritage de que tanto hablamos. Estamos en la parte más alta de la Torre Blanca, en la torre de ejecución.
y bueno, ahora la vemos muy linda y la vemos muy organizada, pero acá era donde se solía ejecutar a la gente, ¿no? Es una parte bien distinta. Usualmente a las personas cuando iban a ser ejecutadas las ejecutaban en la horca. La mayoría de la gente la ejecutaban en la horca, en la plaza pública. Los nobles, la gente noble, duques, condes, en fin, la gente de la nobleza, por respeto a su rango, no eran ejecutados en la horca, sino con decapitación. Y bueno, pues yo realmente no veo mucha diferencia. Matarlo a uno es matarlo, ¿no? Pero digamos que eran las costumbres y una forma de respeto. Miremos en este espacio el lugar y el instrumento que utilizaban para esta decapitación. Entonces miremos acá el hacha y donde llevaban a la gente a colocar la cabeza, los colocaban de una rodilla y colocaban la cabeza, eso obligaba a que el cuello quedara descubierto y así poder recibir el hacha directamente sobre el cuello. Y si unimos eso un poco con los conocimientos y lo que hablamos de la parte de la neuro, en este caso de neuroanatomía, sabemos que en esa parte precisamente es donde podemos encontrar estructuras como el tallo cerebral, el tallo y esa parte tan vital donde están las funciones, donde se regulan funciones vitales, básicamente el manejo de la parte cardíaca, respiración, todas las funciones vitales. Y un corte en esa parte del tallo, es un corte en esa parte donde que podemos ubicar en la parte baja de nuestro cerebro, en nuestro cuello, trae una muerte instantánea. Entonces, la muerte por decapitación, según cuenta y según de la anatomía, es una muerte instantánea. Y bueno, esta es la parte más alta de la torre, ¿no? Por cierto, es la parte más alta de la torre y la más grande, porque en esa época las ejecuciones formaban parte de, digamos, era como todo el público venía a mirar las ejecuciones, era una parte de la distracción que se tenía de la época. Bueno, cada época tiene su costumbre y nosotros, y es una invitación, no podemos ni debemos juzgar a las personas de otras épocas desde nuestra postura. Cada época trae su paradigma. Entendemos que paradigma es una forma de ver el mundo, que es aceptada por una cultura, una sociedad y que no es discutida. Entonces el paradigma de la época medieval no puede ser igual al paradigma que manejamos ahora en el siglo XXI, donde las condiciones de respeto a la vida son diferentes. Bueno, y estamos a punto de salir ya de la Torre de Londres, pero hay un comentario que acabo de enterarme, y es que hay una leyenda que dice que mientras los cuervos estén en la Torre de Londres estará bien. Que cuando los cuervos abandonen la Torre de Londres, entonces la Torre de Londres caerá. Y por eso incluso hay un señor maestro, cuidador de cuervos, que se dedica junto con varias personas única y exclusivamente a cuidar los cuervos, a alimentarlos y a tenerlos bien, porque si no los cuervos se van y bueno, no sabemos qué podría pasar según la leyenda. Y si bien dice el maestro cuidador de cuervos que todos los cuervos son iguales y los tratan por igual, también dicen que hay un cuervo especial que es el preferido. Cuando lo trajeron, que tiene 11 años. Cuando lo trajeron, este cuervo pensaban que era un macho y lo pusieron Merlín. Pero luego el veterinario se dio cuenta que era una hembra y le puso entonces Merlina, y se llama Merlina. No sé cuál será de esos que está allí, pero bueno, eso es lo que cuentan acá, la leyenda de la Torre de Londres. Y ya bueno, vamos a salir de la Torre de Londres y voy a seguir caminando. Ahora voy por el río Támesis y bueno, seguiremos mostrándole cositas
sobre este maravilloso país, sobre esta hermosa ciudad, sobre su historia y uno que otro comentario sobre neurociencia. Pero me refiero a este por antiguo y porque Londres como Estamos a la orilla del río Támesis en Tower Bridge, a la base de Tower Bridge, que es tal vez el puente más famoso que hay, obviamente en Inglaterra y tal vez en el mundo, junto tal vez con el puente en Nueva York o tal vez algún puente de San Francisco, pero es un puente famoso por su antigüedad y por la historia que contiene en los principios de la época industrial en Inglaterra. La zona industrial y todo tenía que pasar por este puente y por este lado. Es decir, de alguna manera fue pionero de la industrialización de Inglaterra y de esta parte del mundo. Y el río Támesis sigue siendo una fuente fluvial de transporte y de turismo. Y como podemos ver en esta maravillosa tarde, sigue moviéndose, no tiene cuándo parar. Es un lugar bonito, interesante para conocer y disfrutar.